no seas un necio. Proverbios 26:4 dice así: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Piensa en lo siguiente: ¿cómo reaccionas cuando te encuentras con personas necias? ¿Cuántas veces has perdido la paz por responderle a un necio? Parece que no, pero vivimos en un mundo de necedad. Parece que no, pero todo lo que nos rodea prácticamente es necedad. La necedad es constante. La vemos donde quiera que vayamos. Discusiones en las redes sociales, debates en YouTube, donde el uno critica al otro y el otro le devuelve la crítica. Necedad la vemos en la misma música. La necedad la vemos en las personas que niegan la verdad frente a los errores de sus actos. La necedad la tenemos nosotros cuando permitimos que nuestras emociones nos controlen a nosotros y las emociones definan respuestas frente a ciertas situaciones que tenemos en la vida. Y cuando la necedad toca a tu vida, cuando la necedad toca a mi vida, esa necedad tiene el poder de enceguecernos, tiene el poder de entorpecernos y tiene el poder de que yo lleve mi vida a cometer errores de los cuales después me tenga que arrepentir. Cuando le hablo de necedad es donde entra la pregunta: ¿y qué es un necio? Un necio, según Salomón en Proverbios, es la palabra quisil, que significa tonto o bobo. Son personas desprovistas de inteligencia y son personas desprovistas de sabiduría. Si Salomón está hablando que ser un necio es un tonto, entonces literalmente lo que dice este texto es: no respondas a los argumentos absurdos de los tontos o de los bobos, o te volverás tan bobo y tan tonto como ellos. Yo creo que la Biblia es un poco más culta para escribir, ¿no? Pero esto es literalmente lo que significa. Y cuando yo noto este texto a la luz de las Escrituras, la necedad no es un problema interpersonal meramente. La necedad es un problema espiritual. Por eso tú ves constantemente los proverbios habla de necedad, necios, y te ataca a la necedad de tal manera que nos lleva a nosotros a no tener esa necedad. Es un problema espiritual, porque el necio no es simplemente alguien torpe, como le digo, que abandona la sabiduría meramente. El necio o la necedad es tan espiritual que quiero que reflexionen el siguiente texto que está en el Salmo 14:19. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que dicen que no hay Dios? Los necios. En otras palabras, entonces yo podría decir que un ateo es un necio. Y en realidad el título que yo le debo dar a un ateo no es ateo, sino tonto. Porque si estamos hablando que la palabra necio, según Salomón, es tonto, entonces si yo le pregunto a un supuesto ateo y le digo: ¿usted cree en Dios? La respuesta de esa persona va a decir: no, soy ateo. Pero literalmente, según la Biblia, esa persona debería responder a mi pregunta: ¿crees en Dios? Debería decir: no, porque soy un tonto. No, porque soy un necio. No creo en Dios porque soy un bobo, porque soy un ignorante. El necio no solamente va a ignorar la verdad, sino que desprecia lo que es santo. Porque cuando habla, dice el necio en su corazón: no hay Dios, está despreciando todo lo que tiene que ver con Dios. Está despreciando santidad, integridad. Está despreciando toda la esencia de la divinidad y de lo que nosotros, en lo que nosotros nos hemos fundamentado, que es la fe. Por eso yo, por más argumentos que tenga de la existencia de Dios, jamás discutiría con un ateo, jamás. ¿Y por qué, pastor? Porque un ateo es un necio. Un ateo querrá discutir con un pastor o con alguien que crea en la fe simplemente para intentar defender sus argumentos pobres y absurdos. Pero no va a discutir con el fin de ver si de pronto encuentra una manera de creer en Dios, porque es muy probable que usted a un ateo le presente a Dios de manera tangible y seguirá diciendo que Dios no existe. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces yo no pierdo el tiempo con ateos, porque la Biblia dice que si yo respondo al necio, me volveré como ellos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Jesús es el mayor ejemplo de sabiduría frente a responder al necio.
Cuando tú ves a Jesús, Él no perdió el tiempo discutiendo con los fariseos. Usted sabe que los fariseos eran los que más atacaban a Jesús, pero Él no perdió tiempo con ellos. Es más, cuando los fariseos se le acercaban a Jesús, las respuestas de Jesús eran contundentes y claves. Entonces viene el fariseo y le dice: Jesús, encontramos a esta mujer en adulterio, ¿qué dices? Y todos tenían la piedra ya para lanzársela a la mujer, y Jesús no se puso a discutir con ellos. Solamente ahí en el piso, mientras rayaba, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya, eso fue todo. No discutió con ellos. Después vinieron los fariseos y le dijeron: Jesús, debemos pagar los impuestos al César. Y Jesús no discutió con ellos, les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se fue. Jesús no discutió con ellos porque Jesús sabía que los fariseos eran necios y Él no iba a desgastar la verdad de la palabra en gente que no la iba a recibir. En algunas ocasiones sí los confrontó, les dijo generación de víboras, les dijo sepulcros blanqueados, pero hasta ahí llega, no discute con ellos. Con el único fariseo que Jesús se sentó a conversar fue con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, pero Nicodemo buscó a Jesús con un corazón humilde, a pesar de tener creencias cerradas. En la noche, dice, para que sus demás compañeros no lo vieran, y como a la medianoche llegó ahí y le dijo: Jesús, eres el Hijo de Dios. Tengo unos paradigmas en mi cabeza, unas filosofías que me metió el fariseísmo, que me hace pensar que tú no eres el Hijo de Dios. Ayúdame a entender cómo nacer de nuevo, cómo creer en ti. Jesús dice: voy a explicarte. Tienes que nacer de nuevo, tienes que hacer esto y lo otro. Y Nicodemo creyó. ¿Por qué Jesús sí tomó tiempo a la medianoche, a altas horas de la noche, sacrificar su sueño y su descanso para hablar con un fariseo? Porque a pesar de que el fariseo tenía doctrinas cerradas, abrió su corazón para querer entender el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, de salir de su error. Entendiendo esto, me llama la atención que una de las cosas que tenía Jesús es sabiduría. Por eso Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría. Crecía en sabiduría. Ahora, mi mayor ejemplo en la vida es Jesús. Y cuando yo veo que Jesús es mi mayor ejemplo y veo que Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría, entonces mi pregunta para ti es: ¿tú hoy estás creciendo en sabiduría o en necedad? Si tú tuvieras que definir tu vida hoy y cómo ha crecido, quién la ha estructurado, quién la ha mentoreado, quién la ha ayudado, no ha ayudado, quién la ha dirigido, ¿es la sabiduría o la necedad? Porque cuando tú tienes una identidad bien fundamentada en Dios, será muy difícil que tú reacciones neciamente. Será muy difícil cuando tú tienes una identidad fundamentada en Dios que tú le respondas a los necios. Muy difícil. Porque el mejor ejemplo, repito, es Jesús. Jesús tenía una identidad tan bien formada que Él no tenía tiempo para discutir con los necios y demostrarle nada a los necios. Cuando Satanás, el necio más grande que existe en la humanidad, le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan, lo desafió y Jesús dijo: no. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde el pináculo del templo, porque Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan. Y Dios dijo: no. ¿Por qué Dios dijo no? Porque Él no tenía que demostrarle nada a nadie, no tenía que responderle a los desafíos de los necios, y Él sabía quién era. Cuando tú no tienes identidad en Jesús, tú siempre le responderás a los necios. Cuando tú no tienes identidad en Dios, tú siempre intentarás aceptar los retos de un necio y los desafíos de un necio. Entendiendo esto, quiero decirle en primer lugar que el orgullo es necedad. La raíz, la fuente, la inspiración de la necedad se encuentra en el orgullo. Y el orgullo es una actitud en el corazón, el que una persona simplemente se considera superior a los demás y rechaza la dependencia y es autosuficiente, y sobre todo un orgulloso siempre va a despreciar la corrección. Bajo la luz de la palabra, la necedad es considerado un pecado muy grave. Esa conducta es una creación, el orgullo es una creación del mismo Satanás. Nace en el corazón de Satanás. Mire lo que dice Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana?
has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en los montes de los dioses, muy lejos en el norte. Pero no en este norte, en otro norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. El orgullo es una semilla maligna que nace en el corazón del mismo Satanás. Cuando él propone rebelarse contra Dios y usurpar el trono de Dios. En el momento en que el orgullo nace en el corazón de Satanás, escúcheme, va a ser inevitable que cuando hay orgullo en tu corazón se manifieste rebelión. Va a ser inevitable que cuando haya orgullo en tu corazón se manifieste resentimiento, se manifieste crítica, se manifieste odio, se manifieste autosuficiencia, entre otras cosas. Es claro que cuando yo veo a Satanás bajo orgullo, noto que él de alguna manera envenenó a los ángeles del cielo, porque dice que cuando Dios expulsa a Satanás, la tercera parte de los ángeles del cielo se fueron con Satanás. Pero ¿cómo es que estos ángeles deciden irse con Satanás? Porque Satanás les envenenó, porque Satanás criticó a Dios con ellos, porque Satanás murmuró de Dios con estos ángeles y estaba creando un ejército justamente para usurpar el trono de Dios. Cuando hay orgullo en mi corazón, yo voy a tener todo este tipo de cosas, y por lo tanto la persona que manifiesta orgullo o camina en el orgullo está evidenciando el fruto de Satanás. Una persona orgullosa es una persona que manifiesta a Satanás. Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Cuando no perdonas, cuando no aceptas el perdón, cuando guardas resentimiento, cuando tú no aceptas tus errores, cuando crees que eres mejor que los demás, cuando tú eres una persona que te niegas a recibir la ayuda de otros porque crees que eres demasiado bueno en algo, pero sabes que esa persona tiene la solución, tú estás evidenciando el fruto de Satanás. Si usted dice ser hijo de Dios, pero camina bajo orgullo, usted es todo menos hijo de Dios. Muy probablemente hijo de Satanás, porque te gusta hacer las cosas malvadas que él hace. Piensa en esto: cuando usted está casado y evita pedir perdón o se niega a que recibir el perdón, usted está manifestando el fruto de Satanás. Cuando usted es una persona que le cuesta humillarse para reconocer sus faltas y sus errores ante alguien, usted manifiesta el fruto de Satanás. Y entonces no puede llamarte hijo de Dios, porque un hijo de Dios tiene el gen de su padre, y lo que va a manifestar es el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Salmo 138:6 dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Note eso. Es decir, que Dios es capaz de estar cerca de un pecador. Dios no tiene problema de estar cerca de alguien que falla. Dios no tiene problemas en estar cerca de alguien que probablemente esté sucio. Pero si hay alguien orgulloso, dice: con él no me meto. No, fuera de aquí. O sea, Dios puede tolerar muchas cosas, puede ayudar a muchos, pero cuando ve orgullo, Dios dice: yo me mantengo distante. ¿Y por qué Dios es tan estricto con el orgulloso? Porque fue el pecado que nace en el corazón de Satanás y le abrió la puerta a la corrupción completa de toda la humanidad. ¿Cuáles son las características del orgulloso? Autosuficiencia. No necesito de nadie, ni siquiera de Dios. El orgulloso desprecia y mira de manera inferior o indigno a otros. El orgulloso es el que se cree santo porque piensa que todos son pecadores. El orgulloso rechaza la corrección, no acepta críticas ni consejos porque siempre cree tener la razón. ¿A alguien le ha tocado estar con los orgullosos? Pues usted mismo cuando se mira al espejo. Somos orgullosos. Nos engañamos a nosotros mismos porque minimizamos nuestros errores y magnificamos el de los demás. Ese es el problema del orgulloso. Por eso Jesús dijo: tú
¿Estás viendo la paja que está incrustada en el ojo de tu hermano? ¿No estás viendo esa viga que te atraviesa tu propio ojo? Claro, el orgulloso es así. Se escandaliza con el pecado de otros, con los errores de otros. Pero cuando comete sus propios errores, que pueden ser más grandes que los de su amigo, no pasa nada, eso no es nada. Dios me perdona, Dios me ayuda. El orgulloso todo lo ve de manera distorsionada, es decir, todo lo malinterpreta. Si le llaman la atención, lo malinterpreta y dicen, no, es que yo le caigo mal a esa persona. Si le dicen algo, no, es que nunca ven lo bueno de mí. Si ven que lo están corrigiendo, entonces ¿por qué no ves lo bueno? Siempre ves lo malo. Es un orgulloso porque siempre todo lo interpreta de manera distorsionada. Un orgulloso que por ende es un necio carece de inteligencia emocional. Pastor, ¿qué es inteligencia emocional? Yo defino inteligencia emocional como la manera en la que Dios me provee a mí el fruto de su espíritu para tener dominio propio. Eso es inteligencia emocional. El dominio propio es el poder para gobernar el universo interior que yo tengo. El dominio propio es la fuerza de Dios en mí que me capacita para controlar mis emociones. Esas emociones que habitan dentro de mí y que intentan desfogarse de manera descontrolada. El dominio propio es tener la capacidad de actuar con sabiduría en los momentos de mayor presión de mi vida. Eso es dominio propio. Dominio propio es no permitir que mis emociones me controlen. Es decir, todos tenemos emociones, ¿cierto que sí? Porque si usted no tuviera emociones sería una máquina. Pero usted y yo somos humanos, tenemos emociones. Pero cuando yo tengo dominio propio, yo puedo entristecerme, pero no permito que la tristeza me deprima. Cuando yo tengo dominio propio, yo puedo airarme, pero no permito que la ira me lleve a pecar. Eso es dominio propio. Dominio propio es no voy a permitir que las emociones me controlen mi vida. La inteligencia emocional no es una debilidad, sino una fortaleza que refleja carácter y madurez espiritual. En otras palabras, es elegir responder con gracia cuando el orgullo nos invita a reaccionar con impulsividad. Es reflejar el carácter de Cristo al manejar esas emociones con templanza. Es decir, que el control propio es que yo responda con nobleza a un grito. El control propio es que yo responda con gentileza a una persona que me trata con desdén. Eso es dominio propio. Ve, yo no me voy a dejar de nadie. Tú tienes orgullo. Porque la sociedad te dice, eres un tonto si tú no respondes de la misma manera. Pero cuando tú eres un inteligente emocional, cuando tú tienes el dominio propio, cuando tú tienes el Espíritu Santo, para el mundo será perder el hecho de que tú guardes silencio ante un insulto. Para el sistema será que tú eres un cobarde el hecho de que te retires del desafío de una pelea. Para el mundo será que tú eres un débil, que tú simplemente respondas con gentileza a un gesto, repito, de desdén. Pero bajo la luz de la palabra me muestra que eso se llama carácter y madurez espiritual. Porque yo, cuando soy sabio, no necesito responderle al necio, yo necesito responderle a Dios. Y yo necesito dar fruto que genere el aplauso del cielo. En otras palabras, que lo que Dios nos quiere hacer entender a través de lo que le estoy diciendo es que inteligencia emocional es sonreír cuando alguien te mira mal, porque entiendes que su rechazo no define tu valor. El rechazo de una persona no define tu valor. Ay, llegaste aquí y te miraron mal. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia porque en esa iglesia no está el amor de Dios. Porque alguien te miró mal. O sea que tu valor está por la mala mirada de una persona que en tu vida has visto y te miró mal. Tu valor depende de una mirada. Qué tremendo. No, te miró mal, tú sigues. Ay, pastor, es que me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese hermano me miró mal. No, tu valor no depende de la mirada de nadie. ¿Sí o no? Mi valor no está definido por eso. Inteligencia emocional es guardar silencio en medio de una discusión porque sabes que las palabras apresuradas, en vez de construir, destruyen. Inteligencia emocional es reconocer que cuando te equivocas, prefieres humildad para reconocer tu error y no estancarte en el orgullo de tu error.
Inteligencia emocional es aceptar la ayuda cuando alguien te la ofrece. Puedes ser muy inteligente, pero no tienes la respuesta a todo. El orgullo no acepta la ayuda, pero el humilde sí. La inteligencia emocional es ser enseñable, es aceptar las críticas constructivas, es reconocer cuando alguien es mejor que tú. Porque tú no eres el mejor de todos, eres muy bueno en lo que haces, pero siempre va a haber alguien mejor que nosotros. ¿Sí o no? Hay que reconocerlo. Qué bueno, tiene mejor talento que yo. Gloria a Dios. A ver qué le puedo agarrar a esa persona que tiene más. A ver qué puedo aprender de esa persona que considero que es superior a mí. ¿Cómo me puedes ayudar? Eso es inteligencia emocional. Un día le preguntaron a uno de los hombres más exitosos del mundo. Tiene una empresa increíble y le hicieron una entrevista y le dijeron: Señor, díganos, ¿cuál es su secreto para haber alcanzado el éxito que ha alcanzado con su empresa? Y él dijo: fácil, me rodeé de gente más inteligente que yo. A veces la vida es eso, rodéate de gente más capaz que tú, porque cuando eres orgulloso fracasas, pero cuando eres humilde, Dios va a poner gente mejor que tú para hacerte prosperar en los sueños de tu vida. Quien domina su mundo interior puede iluminar su mundo exterior. Esa es la mejor manera de mostrar a Jesús. El necio busca defender su orgullo, pero el sabio busca reflejar a Cristo, aún en los momentos más desafiantes. Escuche, tenga presente esto. Usted sabrá que tiene dominio propio, que es una evidencia del fruto del Espíritu Santo, cuando usted esté en los momentos de mayor presión. ¿A qué me refiero? Usted dice: pastor, estoy feliz. ¿Por qué? Hace un mes que no me ha ido. Pero si nadie te ha sacado la rabia. Ahí tú no estás evidenciando nada. Pastor, estoy feliz. ¿Por qué? Hace 2 meses que no estoy triste. Pero si nadie te ha herido, ¿cómo vas a estar triste? Tú sabrás que tienes dominio propio cuando estés en un momento de presión y alguien te saque la rabia, o alguien más bien te quiera sacar la rabia. Ahí notarás si tienes el fruto del Espíritu. Si tú respondes a esa rabia, no tienes al Espíritu Santo. Pero si tú en esa rabia respiras y dices: ayúdame, Espíritu Santo, y te controlas, tú estás evidenciando el fruto del Espíritu. ¿Cierto que sí? Si viene alguien y te ofende y te hiere y lloras, porque puedes llorar, porque tienes emociones, pero haces de que lloraste un rato: ay, no, me ofendió fulano, me dijo no sé qué, y a los 10 minutos estás feliz y te vas con tus amigos y te vas con tus hermanos, con tu familia, y te olvidas del asunto. Tú tienes dominio propio porque no permitiste que esa tristeza te dominara la vida. En los momentos de mayor presión sabrás si en realidad tienes el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú eres orgulloso, van a haber consecuencias. Y la consecuencia más nefasta del orgullo es que Dios se va de ti. Mira lo que hizo Éxodo 5:2. Sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría yo que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. El resultado de la soberbia de Faraón, el resultado de la altivez de este hombre, el resultado de su necedad fue provocar 10 plagas mortales, provocar sufrimiento y pérdidas en su vida, en su familia, en su reino, en su nación, en su economía, por una terquedad de la vida. Tanta fue la necedad de Faraón que murió con todo el ejército sepultado en lo profundo de la mar. Cuando tú tienes orgullo en el corazón, escúchame bien, va a ser inevitable que tú afectes a los demás. Es probable que lo que mencione, el orgullo intente ignorarlo, porque aquí hay muchos orgullosos que me están escuchando, y probablemente el orgulloso va a intentar omitir lo que yo le voy a decir, pero quiero que en medio de su orgullo tonto, usted saque el poquito de humildad que le quede y la active para escuchar lo que le voy a decir en este momento. Y es: el orgullo, todo lo que toca, lo destruye. Faraón, su orgullo lo llevó a que su familia fuera destruida, a que su hijo primogénito se muriera, a que todo el ejército que había formado por años quedara sepultado en lo profundo de la mar.
Faraón provocó que toda la nación entrara en una ruina completa a causa de un orgullo estúpido. El orgullo tiene un efecto tan destructivo que ha sido ese orgullo que te ha llevado a no pedir perdón y a no aceptar el perdón, provocando que relaciones valiosas se rompan en tu vida, que amistades buenas se acaben, que ese vínculo familiar se quiebre, que esa relación de matrimonio erosione en la separación, porque simplemente endureciste tu corazón por un no innecesario, cuando simplemente había que decir sí para que la relación continuara. Ese orgullo fue o ha sido lo que te ha estancado, porque te encerraste a pensar que tú lo sabías todo y no te rodeaste de gente que te enseñara, y entonces te encuentras repitiendo los mismos errores una tras otra vez, porque crees que es demasiado humillante recibir de otros. Tu orgullo quizá tiene un empleado en tu empresa, en ese negocio que tienes, y quizá ese empleado que tú ignoras y que tú desprecias tiene la solución, pero tu orgullo no te deja escuchar el consejo de ese empleado. Ese orgullo es el que te ha llevado a que estés ausente de la ayuda de Dios, porque simplemente quisiste enojarte con Él porque Dios no te cumplió tus caprichos y tus demandas, y entonces andas alejado de toda buena bendición y de toda protección divina, porque tu orgullo simplemente no te deja humillarte y decirle a Dios: haz conmigo lo que tú quieras, porque lo que tú haces es perfecto aunque no lo entienda. El orgullo hace de que tú construyas una prisión para ti mismo. Es como tú estar en un lugar y empezar a enterrar esas varas, o a construir y a establecer una prisión donde tú mismo no podrás salir de ella, que al final te llevará a perder todo lo bueno que has tenido. Por eso le doy un consejo: reaccione hoy, y en esa poca humildad humíllese y haga algo hoy por el bien de su vida. Pida perdón. Por el bien suyo, acepte el perdón. Por el bien suyo, acepte la enseñanza. Por el bien suyo, dígale: Dios, perdóname, porque no entendía que tú eres Dios. Yo no soy Dios, y tú no tienes la obligación de cumplir todo lo que yo digo, así que lo que tú haces es perfecto. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Toma ese poco de humildad, acércate, humíllate, y entonces probablemente, y con fe lo creo, que podrás recuperar lo que pensabas que estaba perdido. No dejes que el orgullo domine tu vida, entendiendo que el orgullo es necedad. En segundo lugar, quiero decirle que la desobediencia también es necedad. La Biblia enfatiza fuertemente la desobediencia, y es considerado un acto no solo de rebeldía, sino también de necedad, porque la desobediencia es una falta de humildad y es falta de confiar en Dios. Mire Proverbios 1:7 lo que dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cuál es la base del conocimiento? ¿El temor a quién? A Dios. Ok, ¿qué es temer a Dios? A veces pensamos que temer a Dios es tenerle miedo a Dios. Uy, qué miedo de Dios. No, eso no es temor a Dios. Temor a Dios es respetar a Dios, y respetar a Dios es obedecerlo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, el temor a Dios es la obediencia a Dios, es la base del verdadero conocimiento. Cuando yo soy obediente, esa obediencia será la base para que todo me salga bien en la vida. ¿Me escuchó o no? Cuando yo obedezco a Dios, yo estoy seguro de que todo me va a salir bien. La obediencia a Dios me va a llevar a renunciar a mí mismo. Cuando yo tengo que obedecerle a Dios, van a haber situaciones en las que voy a sacrificarme, porque no va a ser fácil, pero estaré seguro que esa base me va a sostener, porque estoy dependiendo del Todopoderoso, del soberano Dios, del Creador del cielo y de la tierra. No estoy dependiendo de mi propia sabiduría, de mi razón, de mi conocimiento, sino del Dios grande y poderoso. Y cuando yo camino por esa base maravillosa llamada obediencia, la Biblia dice que Él no es infiel para olvidar la fidelidad de sus hijos. Y Dios un día te va a recompensar por toda la obediencia que has tenido.
pero necesita ser fiel. Note que una de las conductas más repetitivas de Israel fue la desobediencia. Una tras otra vez Dios le corrige la desobediencia. Y a veces tomamos la conducta de la desobediencia a la ligera, sin entender las implicaciones espirituales que tiene desobedecer a Dios. Mire cómo considera Dios la desobediencia en primer libro de Samuel 15:23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Permítame detenerme un momento en esta declaración tan contundente de la boca de Dios. Dice que la desobediencia es igual que la hechicería, la rebelión es igual que la hechicería. Y medité en esto y dije, ¿qué significa eso? La adivinación y la hechicería es un intento de conocer el futuro o tomar decisiones sobrenaturales prohibidos por Dios. Es un acto donde yo busco guía fuera de Dios. Por eso Dios odia la brujería, la adivinación, la hechicería. Por eso cuando usted se va a leer las cartas, usted está diciéndole: Dios no es suficiente para mí, necesito el consejo de los demonios. Y Satanás va a disfrazar la brujería y la hechicería con santería. Y usted va a ver brujos que tienen en sus sitios y en sus consultorios, que son degradantes, una virgen, un santo. Ay, no, es que creen en Dios. El diablo se disfraza como ángel de luz. Y entonces cuando tú buscas esa adivinación y léame las cartas a ver qué me espera mañana, cuando tú buscas el horóscopo, cuando tú buscas la lectura de las cartas, que la lectura del iris, que la lectura del té, que la santería, tú estás diciendo: Dios no es suficiente. Y en el momento en que lo hagas, entonces Dios dice: ok, tú preferiste la brujería, quédate con tu brujería. Y no voy a intervenir ni en tu enfermedad, ni en tu problema, ni en tus circunstancias, porque decidiste poner tu esperanza en algo que no tiene esperanza. La rebelión es como la hechicería. Así que dicha comparación se da porque ambas acciones rechazan la autoridad de Dios. La rebelión rechaza la autoridad de Dios para decir: yo quiero mi propia guía, la guía que me da mi sentido común y no la de Dios. Igual que la brujería, yo quiero la guía del misticismo, de la superstición, pero no de Dios. Pero como si fuera poco, dice: y la terquedad es como rendir culto a ídolos. La terquedad es un sinónimo de necedad, pero es más profundo, porque aquí la connotación de la terquedad es persistir en el error. Aunque te corrijan en el error, sigues cometiendo el mismo error. ¿Cuántas veces has venido aquí a la iglesia y Dios te ha dicho que no sigas haciendo lo que estás haciendo y sigues haciendo lo que estás haciendo? Entonces tú eres terco y estás igual que los ídolos. O más bien estás igual que la gente que se postra ante los ídolos. ¿Por qué? Porque la necedad es un reflejo de que tu ego está elevado. Y es un acto donde tú mismo te conviertes en tu propio ídolo. En otras palabras, cuando usted es un necio, usted se convierte en su propio Dios. Y cuando usted es un necio, usted se adora a sí mismo. Puedes venir aquí a la iglesia, no puedes adorar santos, pero te adoras a ti mismo. ¿Y por qué? Porque no le haces caso a nadie. Porque quieres vivir a tu manera. Y Salmos 32:9 dice: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Le hago una pregunta: ¿usted es un hijo de Dios o usted es un caballo de Dios? Yo creo que todos somos caballos de Dios. ¿Y por qué, pastor, dice que somos como caballos? Porque el mulo o el caballo son animales fuertes, son poderosos, pero también son tercos y difíciles de dirigir si no se los controla. El freno y la brida que habla la Biblia son herramientas que se utilizan para controlar el movimiento de los caballos. Tú, cuando ves a alguien que cabalga un animal de estos, siempre va a tener sus riendas acá y lo dirige, porque si ese animal no tiene esas riendas, va a salir descontrolado a donde ese animal quiera ir. Son necesarios para que esos animales no actúen de manera descontrolada o peligrosa. Si no se utilizan estas herramientas, los caballos no van a seguir la dirección que su amo les indica. Cuando usted y yo caminamos en desobediencia,
no solo reflejamos falta de entendimiento, también mostramos que solo obedecemos a través de momentos difíciles. Y somos de esa gente que no aprendemos a las buenas, y por eso necesitamos constantemente que Dios nos trate como caballos, que nos trate como mulos, que nos tenga que colocar una brida y un freno para entonces controlarnos. Cuando sentimos la prueba, ay sí Señor, yo te obedezco. ¿Cuántas veces tengo que orar? A ver, ¿cuántos días de ayuno? 50 voy a hacer. Pero ¿cuándo lo haces? Cuando sientes el apretón de Dios, cuando tienes que pasar por momentos difíciles. Porque mientras tanto, si estás bien, si tienes una economía buena, si tienes un hogar relativamente bueno, si tienes un trabajo estable, tú no haces nada. Tú no buscas a Dios, tú no oras, tú no sirves en la iglesia. Pero vaya a ver cuando Dios te ponga el freno y la brida, cuando te coloque las mismas herramientas que su amo le coloca a un caballo. Ay sí, ay Señor, ¿para dónde quieres? A la derecha, sí, aunque me duele. ¿Cuál te duele? Solo aprendes en momentos difíciles. Desobedecemos por ser impacientes. Génesis 16, 1 al 3 dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Abraham acababa de salir de una promesa enorme cuando su esposa le propone tener un hijo con otra mujer. Dios le había dicho: te voy a dar un hijo. Pero la mujer estaba tan impaciente, su esposa estaba tan impaciente, que dijo: ¿sabes qué? Ya no vamos a poder tener hijos ambos, así que acuéstate con mi sirvienta, para que a través de mi sirvienta yo pueda tener descendencia. Y la impaciencia llevó a Abraham a cometer un error garrafal. La impaciencia te va a llevar no solo a cometer errores, sino que la impaciencia te va a llevar a retrasar y a estancar los propósitos de Dios en tu vida. Va a desacelerar lo que viene de Dios en ti. Abraham, por ese pequeño error de no esperar en Dios para tener un hijo con su esposa, sino obedecer a su esposa para acostarse con la sirvienta, le costó un retraso de más de 20 años, cuando podría ser antes. Yo sé que no es fácil esperar, sé que no es fácil esperar, pero si no esperas, tendrás algo que sobra y no algo creado por Dios para ti. Mire, hay cantidad de matrimonios que hoy fracasan, y la razón por la que fracasan es la impaciencia. La impaciencia porque eligieron aceleradamente a su pareja. Y usted podría decir: pero pastor, si la Biblia dice por la misma boca de Jesús en los evangelios, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Excelente palabra, la recibo y amén a ella. Pero tú que argumentas eso, te pregunto: ¿a ti te unió Dios o la impaciencia? ¿A ti te unió Dios o tu deseo de no estar solo o sola? Ay, es que se me están pasando los años, entonces esa lagartija que entró por esa puerta, con ese me caso. Y la impaciencia te llevó a casarte con algo que no servía. ¿Te unió Dios o el deseo sexual? ¿Fue Dios quien te unió o fue la presión de una familia que te obligó a casarte con esa persona? ¿Fue Dios quien te unió o fue ese embarazo que no esperabas, que dijo: pues bueno, ya quedaste en embarazo, casémonos? ¿Fue Dios quien te unió o fue la terquedad y la ceguera tuya de no escuchar el consejo de tu familia y de tus padres frente a una decisión tan seria que tenías que tomar? Si Dios te unió, el hombre no lo separa. Pero si Dios no te unió, déjame decirte que muy difícilmente ese matrimonio podrá consolidarse, a no ser que tú coloques ese matrimonio delante de Dios para que Dios cambie la dinámica de ese hogar y lo establezca firme y sólido en el nombre de Jesús. Cuando actuamos impacientemente, lo único que hacemos es retrasar el propósito de Dios en la vida. Actuar en el momento equivocado es como tener un carro acelerado en neutro, como tener una moto acelerada en neutro. ¿Qué va a pesar? Tú la aceleras y se escucha el acelerar, pero lo único que estás haciendo es gastarle la gasolina, no estás yendo para ningún lado. Cuando tú no esperas en Dios, es tomar el acelerador y hundirlo hasta el piso, pero estás agotando lo que realmente era bueno en tu vida. Abraham escuchó la voz impaciente de su esposa
y dijo, buena idea. Era una buena idea, pero no era el plan de Dios. Van a haber cosas en tu vida que van a ser buenas ideas, pero no es el plan de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Ten cuidado con las propuestas que se te presentan en tu vida, porque si no actúas sabiamente vas a engendrar un Ismael. Así se llamó el hijo que nace de la sirviente de Abraham. Se llama Ismael. Y en el propósito de Dios no estaba el Ismael, estaba un hijo llamado Isaac. Hasta hoy en día sufrimos las consecuencias. La guerra de Israel con los palestinos. ¿De dónde vienen los palestinos? De la descendencia de Ismael. Así de sencillo. Un error de impaciencia y desobediencia tiene repercusiones hasta el día de hoy. Ten cuidado con tus decisiones porque pueden repercutir para tus próximas generaciones. Pastor, ¿cómo saber si lo que viene a mi vida es un Ismael o es un Isaac? El Ismael es lo que yo produzco por mí mismo. El Isaac es lo que produce el milagro de Dios. Fácil. Cuando lo que quieres obtener o lo que se te propone en tu vida no está acorde a lo que Dios prometió, no es de Dios. Ay, pastor, es que cumple el 99% de todo lo que Dios me prometió, pero te falta un 1%. Y si no es el 100%, aléjate de eso. Aléjate de eso, porque no es de Dios. Abraham aprendió que un Ismael nunca podría sustituir a un Isaac. Usted tiene que aprender en la vida que tus oportunidades nunca van a poder sustituir las promesas que Dios te dio a ti. La diferencia está en que lo que tú tienes lo está originando las circunstancias, tus amigos, tú mismo o Dios. Lo bueno no siempre es lo mejor. Lo que parece correcto no siempre es lo que Dios tiene preparado. En esta parte del mensaje, en este tercer punto, es donde yo le quiero hablar cómo trabajar con un necio. Y por eso le he puesto en tercer lugar, no respondas a la necedad. Hemos dicho que el necio es capturado por el orgullo, la soberbia, la desobediencia. Va a intentar argumentar todo para ganar en medio de su error. Que el necio necesita ofender para poder ganar. Y es claro que uno de los desafíos más grandes que tendrá tu carácter, que tendrá tus emociones y que tendrá tu madurez espiritual es estar frente a un necio. Ese va a ser uno de los mayores desafíos. Y no será fácil responder con inteligencia emocional como lo hemos hablado, pero si logras responder con inteligencia emocional y bajo la sabiduría de Dios, obtendrás una victoria personal. Y escúcheme bien, las victorias más grandes de nuestra vida son las que tenemos a nivel personal. No es la que ganas con un vecino, no es la que ganas con un familiar, es la que ganas contigo mismo. Y lo que yo tengo que hacer con un necio primero es ignora la voz de su burla. Nehemías 4 del 1 al 3 dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso cree que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Y todas esas palabras las escuchó el hombre llamado Nehemías, que intentaba reconstruir un muro que estaba caído por más de 90 años, que era esencial y valioso para el pueblo de Jerusalén. Pero hay un dicho muy cierto que dice: a palabras necias, oídos sordos. Y esto es lo que practicó muy bien Nehemías. Nehemías estaba decidido a construir la muralla de Jerusalén. Y cuando él escucha estas palabras de burla de dos hombres llamados Sanbalat y Tobías, él pudo haberse desanimado, porque es que escúcheme bien, la respuesta al necio no solamente es con palabras, sino con actitudes. Es decir, yo puedo responderle al necio con mis palabras, pero también con mis acciones. ¿A qué me refiero? Si viene una persona necia y se burla de ti, te humilla y te dice 1000 cosas, y entonces esas 1000 cosas humillan lo que haces. Ay, ahora yo no voy a seguir en ese proyecto, yo voy a renunciar, yo no voy a hacer. ¿Por qué? Es que me dijeron que yo no sirvo, que yo no tengo talento, que yo no lo voy a lograr. Tú le estás respondiendo al necio, aunque no con palabras, pero sí con actitudes. Y Nehemías pudo haber respondido con desánimo, pero ¿sabes qué hizo Nehemías? Siguió construyendo. Muchas veces te vas a encontrar con críticas que no nacen de la razón,
sino que nacen de la envidia, que van a minimizar lo que tú haces, que en realidad estás haciendo algo significativo, pero hay un Sanballat y un Tobías bajo necedad y bajo orgullo y bajo envidia que van a intentar opacarte. Pero no renuncies. Ignora las palabras del necio. Las palabras de los necios no tienen autoridad sobre tu vida a menos que tú les otorgues esa autoridad. Los necios van a querer burlarse y criticar lo que haces, pero tú tienes que seguir. No le respondas ni con tus palabras, no le respondas ni con tus emociones. Ay, es que me desanimó lo que me dijeron. No, por favor, no le respondas al necio. Responde a la visión que Dios te ha dado. Levántate con las promesas que Dios te ha dado. Levántate con la profecía que Dios te ha dado. Levántate con la fe que Dios te ha provisto. Escúcheme, el necio no tiene el poder para construir tu vida, pero Dios sí. Y bajo esa palabra yo tengo que permanecer. La envidia es la manera en que alguien refleja su inseguridad. Cuando tú ves a un envidioso que te critica es porque es inseguro y anhela lo que tú tienes. Así que usted siga. Ay, me está criticando. Codicia lo que yo tengo. Anhela lo que yo tengo. Pero el problema es que no lo tiene él, lo tengo yo. Así que yo sigo adelante. La manera de responderle al necio es no rebajarse al nivel del necio. Proverbios 26:4 lo dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Recuerda que cuando es Dios quien gobierna tu vida, no respondes a palabras absurdas, no respondes a palabras sucias y no respondes a palabras groseras. ¿Me escuchó? Usted no responde cuando Dios gobierna su vida. Al necio le gusta discutir, al necio le gusta ofender, al necio le gusta insultar. Y escúcheme bien, los hijos de Dios controlados por el Espíritu Santo no muestran falta de inteligencia respondiendo a esa basura, sino que responden bajo la guía de Dios. Cuando tú caminas en sabiduría, habrá ocasiones donde entiendes que hay mensajes que te llegan a tu celular que no debes responder, porque son mensajes bajo necedad. Y la mejor opción y la mejor respuesta es guardar silencio y cerrar el capítulo. Muestra sabiduría. Hay cosas en las que te querrás desahogar por alguien que te dijo en un mensaje de texto. Quédate en silencio. Ese es el mejor acto de sabiduría que puedes tener. Van a haber momentos en que hay conversaciones que tendrás que abandonar, porque a veces la mejor respuesta es retirarse de una conversación álgida que no va para ningún lado. La sabiduría es que hay insultos que tienes que ignorar. Mire que nosotros somos tan faltos de inteligencia emocional que nos afecta el insulto de una persona que no conocemos afuera en la calle. Vaya alguien afuera y te dice a ti, tal y por cual. Usted frena el carro, se baja y dice, tu mamá y venite a ver. Eso no es inteligencia emocional. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si crees que tu identidad la define un necio, entonces respóndele al necio con un insulto mayor. A mí me pueden decir tal y por cual, yo no soy. Usted ni me conoce porque me dice así. Entonces es su problema. Dígame lo que quiera. Pues al fin y al cabo no me afecta, usted ni me conoce. Que tu mamá, que tus hijos digan lo que quieran. Ni mis hijos son así, ni mi mamá es así, ni mi esposa es así, ni mi familia es así. Usted, necio, no va a definir quién soy yo ni quién es mi familia. Porque ya mi identidad está clara. Yo ya sé quién es mi mamá, mi papá, mis hijos, mi hermano, mi familia, mi esposa, etc. Pero cuando tú no tienes inteligencia emocional, no tienes la sabiduría de Dios, siempre vas a responder. Por eso Proverbios 15:14 dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras el necio se alimenta de basura. Es decir, que cuando tú le respondes al necio, tú quieres comer la basura que el necio te ofrece. Lo siguiente que tú tienes que hacer con un necio es guardar silencio y ser prudente. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 14 al 15 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Caminar con necios será conflictivo y probablemente va a generar relaciones complejas, pero si usted es prudente, podrá conllevarlas. ¿A qué me refiero? ¿Alguien aquí está en un trabajo donde le toca estar con necios y con gente conflictiva? Si usted es prudente, el necio le va a tener miedo a usted. Si usted es prudente
Y cada vez que quieran hablar de esa persona que te hace la vida imposible, usted no toca el tema y dice, bueno, Dios sabrá lo que hace. Sí, de pronto está pasando por un momento difícil en su casa, qué sé yo, de pronto no le agrada algo de mí, quizá porque no me conoce, pero está en las manos de Dios, no voy a tocar ese tema. Cada quien tiene sus propias cosas y sus propias miserias con las que lidiar. Esa prudencia va a generar temor en quien te ataca. Porque David era un hombre exitoso, pero Saúl lo odiaba. Pero Saúl le tenía miedo a David por su prudencia. Ten cautela en cada paso que tomes. Piensa en cómo respondes. Piensa en las conductas que vas a tomar frente a lo que haces. Porque todo tipo de comportamiento que tú tengas va a ser clave en tu vida para mostrar a Jesús o para mostrar a Satanás. Muestra sabiduría. Y que si alguien te envidia y te critica, no importa que te envidien y te critiquen, lo importante es que te tengan miedo. Y el miedo lo van a tener cuando tú eres prudente. Cuando esa gente te critica y tú no los criticas a ellos. Cuando esa gente habla mal de ti y tú no hablas mal de ellos. De esa manera tú vas a estructurar una vida donde vas a tener no solamente prudencia, sino sabiduría, guía del Espíritu Santo y aparte de eso, victoria en lo que hagas. Y lo último que yo le digo en cómo tiene usted que comportarse con los necios es: ora por sabiduría. Cuando le digo que ore por sabiduría, es que todos necesitamos una manera de cómo comportarnos con nuestra familia, cómo comportarnos con nuestros hijos, cómo comportarnos con los que están a nuestro alrededor. Mire, si usted no tiene sabiduría en su vida, usted va a tener relaciones muy quebradas en su vida. Mire, note esto: sin sabiduría, todos sus vecinos van a ser enemigos suyos. Sin sabiduría, usted va a ser el tóxico de su casa. Sin sabiduría, usted va a ser la persona más conflictiva dentro de una iglesia, dentro de un grupo de trabajo, en su empresa. Porque crecer en sabiduría es tener inteligencia emocional. Entonces, cuando tú tienes la sabiduría, sabrás llamar la atención de tus hijos. Por ejemplo, ayer estaba con Natis y los niños y tuve un momento de irritación. Yo trabajando, es que son tremendos, yo trabajando bien tranquilo y se meten todos donde yo estoy trabajando a gritar, a pelearse entre ellos. Te imagines a mi esposa peleando con Ana María, Juan Elías por allá también peleando y yo ahí trabajando. Me irrité, pero antes de contestar cosas malas yo dije, voy a tomar una decisión, y me coloqué los audífonos, le coloqué música alta y seguí. Y yo nomás los veía. Me los quité y por un momento me irrité, porque estaban así los niños como un poco groseros con Nati. Cogí la correa y les dije, ustedes siguen así, los castigo. Y después el Juan tenía que hacer una tarea y la hizo con rabia, la hizo mal. Y yo lo vi que él se frustró y se fue a llorar a su cuarto. Y por un momento pensé y dije, necesito sabiduría acá. Dije, Juan, venga. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó con tu tarea? Es que la mamá dice que esto está mal. A ver, veamos si está mal. Mira, le estás haciendo mal. Ok, entonces, vea, yo me estaba controlando ahí, créame. Le borré y le dije, ok, te voy a hacer un modelo de cómo debes hacerlo. De ahí vas a hacer uno por uno hasta poder completar tu tarea. Juan estaba con una rabia impresionante, pero en el momento en que yo lo cogí con sabiduría, le hice el modelo de cómo hacer la tarea, su temperamento cambió del infierno al cielo. Cambió y empezó a hacer la tarea bien. Ya su temperamento fue diferente, su actitud fue diferente, ya empezó a reír, ya empezó a ser el niño que siempre es. Y dije yo, qué importante es yo tener sabiduría para tratar a mi familia. Porque a veces pensamos que usted va a poder lograr cosas con gritos o con llamados de atención fuertes o con amenazas, y a veces no es así. A veces necesitas un poco de sabiduría para poder cambiar el genio de tus hijos, el temperamento, el comportamiento y muchas cosas.
Y aparte de eso, pues claro, quedé enojado con Natis. Así nos mirábamos, nos pasábamos por el lado y como yo había hecho este mensaje, entonces nos montamos al carro porque teníamos que ir a ministrar a los jóvenes. Yo me iba a ir solo, pero la Ana dijo: no, la mamá se va contigo. Bueno, esperémosla. Se montó al carro y fue diciéndole a Natis: yo no estoy aquí porque quiera acompañarte, sino porque voy a ayudar a ministrar a los muchachos, que casi no hay gente. Yo quería responderle, pero dije: Señor, no respondas al necio según su necedad. Me quedé callado. Dije: me voy a quedar callado, Padre, ayúdame, dame sabiduría. Me quedé callado y en el transcurrir del camino quise como amenizar el ambiente porque estaba tenso. Y dije: casi no miro, las gafas sí me hacen falta. ¿Y dónde dejó las gafas? Dijo: ya se preocupó. Yo no sé. Ay, si quieres yo manejo. No, yo ya manejo. Ya vi el ambiente alivianado. Y simplemente cogí, le puse la mano en la pierna y ya todo se solucionó. Solamente fue que me dejé guiar por sabiduría. Hay cosas que no se resuelven con el orgullo. Las cosas no se resuelven con arrogancia. No se resuelven con una actitud donde tu corazón es duro. Se resuelven con la sabiduría. Y la sabiduría siempre será inteligencia emocional. E inteligencia emocional siempre será un reflejo de la gracia de Jesús. Y el reflejo de la gracia de Jesús siempre será amor y misericordia. No es fácil, porque lidiar con tu carne no es fácil, pero cuando lo logras, te sientes un victorioso. No porque ganas la guerra con otros, sino porque ganas la guerra contigo mismo.